Dizaquero, nuestra lengua. nuestra lengua. Con la revolución se enfatizó en la importancia de la educación para el progreso del pueblo mexicano, pero los pueblos indígenas seguían considerándose un lastre para la nación. Los intelectuales mexicanos discutían la pertinencia de educar a los indios, habiendo quienes consideraban de gran relevancia tal necesidad y otros que veían en ello un peligro para México. Vasconcelos se propuso igualar las diferentes lenguas y emprender después una educación integral y única. Sobre todo en esta época con Vasconcelos y en la época de Cárdenas, en esa época se hizo un combate frontal. Normalmente ahorita al gobierno le cuesta planificar, hacer una planeación lingüística para salvar las lenguas, pero para destruirlas hubo una muy buena manera, ¿no? Se hicieron campañas para que los maestros hicieran todo lo posible para que la gente dejara de hablar la lengua. Entonces fue una campaña nacional para erradicarla, sobre todo en esa época. Con la visión del indígena aculturado al modo de vida occidental, en 1924 se había alfabetizado a 500,000 de indígenas. La identidad nacional y la definición de cultura fueron temas de reflexión esenciales durante la década de los 50. Una vez decidida la política indigenista de la revolución, se mandaron maestros por todas las regiones para castellanizar y hacer que los pueblos indígenas dejaran de hablar su idioma nativo. Mi papá y mi mamá me cuentan que si hablaban por cada palabra que decían en zapoteco, entonces las multaban. Les decían era un 50 centavos o 10 centavos y las multaban. Aparte de eso, los castigaban. Te paras ahí porque no estás entendiendo, que no debes de hablar zapoteco. Aquí puro español. O les reducían puntos. Te quito un punto en matemáticas, te quito un punto en español, te quito... Y pues ya era demasiado. Ellos lo vivieron así de que tengo que dejar de hablar mi lengua porque me castigan. En esta época se prohibió tajantemente el uso de las lenguas indígenas en el aula y en la escuela. Debido a esta medida, muchas comunidades dejaron de hablar su lengua originaria, adoptando el español como única lengua de relación social. La educación indígena no hacía más que integrar a los pueblos indígenas a la cultura nacional, borrando con ello nuestra identidad original. Después surge el indigenismo, que conlleva la creación del INI en 1948 y con él el diseño de una educación indígena. Las cosas cambiaron poco. Posteriormente, los lingüistas e historiadores nacionales y extranjeros se pusieron a estudiar las lenguas indígenas. Se hicieron libros de texto para que los niños aprendieran a escribir en su lengua materna y los mismos pueblos se organizaron y se ocuparon de sus asuntos. En el mundo se declaró como derecho de todo ser humano el recibir educación en su lengua materna. Pues quiero después revolución ahora dilaro entre los árabes dilaro ahora ven que ganar bueno así que constitucionalista bueno ahora ven que ganar bética bueno nada más que no sé que uda que la que una para que poder y nada ven que una beki y una beki bueno olas creo bis ven que escuela bolos ala escuela na bolos ala que ley kuchugo krakana ne joki bueno gola quiero tane que nadie lo agarra aquí pero guca que le jane guca escuela primera escuela jane boteca bueno gola quiero desde 50 o 30 y tantos gude bueno le Cárdenas. Bueno, nada, según le para que son daca son México ni que gumoro competir tanto en Estados Unidos tanto en Europa así que digo te digo una cuaca ni para que se quiero salen la que la pasta ne de que cuaro dice que dice na tuiki bueno es una wala sana te ver un sirver ne bueno que o caida que cago ta pensar que bueno
Atina busala escuela, te chu y cote escuela para bule ya la bule te escuela. Atin no no ya sí escuela na o ya mi ro jaga lo escuela na wa be que le na bulu kish que le multa vi pa ben que atina guru gusia jang yu ji jang bun e trebetu isi da que na por ni ki escuela.